¿Qué tal? Buena jornada, buenos días, buenas Hola. noches, buena madrugada, a la Bueno, hora que perdón, sea que perdón, esté me viendo demoré un esto. poco, me atrasé. Ay, no, llegaste justo en el momento en que estábamos arrancando el video, por eso era que estaba haciendo la presentación, pero en realidad Ah, bueno, está, ok. vas a salir como bienvenida en el video en YouTube. No sé si vas a aparecer en las imágenes que tiene ahora María, que es la que está grabando. No, tranqui, tranqui, igual empezamos ahora porque igual queda grabado esto y no está todavía toda la gente, pero si no arrancamos se va a hacer tarde. Bueno, así que hoy arrancamos con la sesión 4 del taller de introducción al desarrollo de experimentos online. Y hoy vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos, vamos a comentar alguna cosita del proyecto y vamos a tener la segunda sesión de JavaScript. Esto lo voy a mencionar muy rápidamente, porque ya lo repetí varias veces, que las tecnologías base que manejamos son TCP/IP, los nombres de dominio, el DNS, y que también hablamos algo de modelo cliente-servidor y el protocolo HTTP, que es lo fundamental para la web. Y de la página web ya hemos hablado de HTML, CSS, y empezamos con JavaScript, y hoy vamos a seguir con eso. HTML habíamos mencionado que es un lenguaje de marcado, un markup language, es un lenguaje donde se caracteriza por tener texto rodeado de etiquetas, también las etiquetas pueden rodear otras etiquetas, y esas etiquetas en inglés se llaman tags, y las URL junto con el HTTP y el HTML forman el tejido que llamamos la web. El HTML es un lenguaje de texto plano, entonces, como no tiene formato, el formato se lo damos con el CSS, y necesitamos algo que genere entonces la visualización, que junte esas cosas y que nos muestre lo que originalmente el autor intentó transmitir. Y para eso está el navegador. El navegador lo que hace es tomar el HTML, el CSS y algunas otras cosas y renderiza o genera una visualización de la página web. Sobre esto vamos a hablar hoy de nuevo porque para algunas cosas es fundamental entender una parte del proceso de renderizado. Habíamos mencionado, como para tener una idea del esquema, digamos, de lo que es una página web, una estructura básica de una página web, donde tenemos la declaración del tipo de documento, el HTML con el head y el body. Habíamos mencionado que a veces hay problemas con los caracteres que no son, que se van fuera del código ASCII, digamos, que son, el código ASCII son los que no tiene tilde, no tiene ñ, no tiene nada, digamos, el alfabeto inglés, digamos, y, y también que especificamos acá el lenguaje para lo mismo, para tratar de no tener problemas con el navegador y el idioma. Mencionamos que el CSS, la estructura básica del CSS es un selector, ponemos llaves para describir qué es lo que queremos, el estilo que queremos dar al selector correspondiente, y ahí adentro ponemos propiedades, atributos, y los valores de esas propiedades separados por dos puntos, y podemos poner las líneas que se nos ocurran separadas por punto y punto. Esa es la estructura básica del CSS. Nosotros mucho no vamos a trabajar con CSS, pero algunas cosas vamos a hacer, así que por lo menos la estructura básica conviene tenerla por ahí. La manera en que conectamos el CSS con el HTML es a través de una etiqueta, a través de un tag, que es este link donde la URL que carga es la hoja de estilo que vamos a usar, y le avisamos al navegador que es una hoja de estilo, para que sepa, porque hay otro tipo de cosas que podemos linkear o conectar. Acá le avisamos que es una hoja de estilo. Y si lo incorporamos a esa base, a ese template que tenemos de página web, nos quedaría en algún lado de head CSS. JavaScript habíamos empezado mencionando que todos los navegadores, por lo menos los que yo conozco, tienen, en general, tienen una utilidad que se llama la consola web, que nos permite probar JavaScript
o interactuar con la página que hayamos cargado para probar cosas o encontrar errores. Bueno, nos sirve como un entorno de desarrollo poco básico, pero nos sirve como un entorno de desarrollo para aprender un poco más de JavaScript y que no sea solamente verlo acá en la pantalla. No necesitan instalar ningún programa ni nada. Ahí en el navegador habíamos dicho que en Firefox, por lo menos con Control-Shift-K, aparece acá la consola, la interfase, con Control-Shift-I se cierra, Control-Shift-I se cierra. En otros navegadores el atajo de teclado es otro, pero también en general en algún menú, por ahí, por desarrollador web o desarrollo o alguna cosa así, también pueden acceder. Habíamos mencionado que JavaScript es un lenguaje de programación, es el lenguaje de la web, que, bueno, como todo lenguaje de programación, se caracteriza por tener un conjunto de instrucciones, que a ese conjunto de instrucciones llamamos código. Mencionamos lo del código fuente, que es código que es escrito y leído por humanos, aunque sea interpretado por máquinas. Es un lenguaje que se escribe en un archivo de texto plano. Habíamos dado habíamos sugerido algunos editores que pueden usar para editar texto plano. Entonces las instrucciones, básicamente, por ejemplo, se pueden agrupar en bloques, como una lista de instrucciones, instrucción, punto y coma, y así, todo lo que quieran. Y le podemos poner nombre a ese bloque de código, y entonces ahí tenemos una función. Una función esencialmente es un bloque de código con un nombre, así lo podemos llamar y ejecutarlo en el momento en que nos parezca adecuado. Con la particularidad de que en la notación de función tenemos acá los paréntesis que nos indican que eso es una función. Si no tuvieran los paréntesis, si tuviéramos esto solo, si lo tuviéramos por ahí en el medio del código, podría ser una variable, un número o algo. Si tiene paréntesis, es una función. Y habíamos mencionado que las funciones también pueden tomar parámetros, porque de esa manera no tienen un comportamiento fijo. Si no tomaran parámetros, sería complicado que se adaptaran a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una función que nos dé el siguiente número a otro, necesitamos de alguna manera inyectar el número original, digamos. Si queremos saber el siguiente de 2, el 2 lo tenemos que poner en algún lado, pero no lo podemos poner directo en el código porque eso lo sabemos en el momento en que lo ejecutamos. Cuando nosotros estamos programando no sabemos cuál número le vamos a pedir a la máquina. ¿Cuál va a ser el siguiente de? No sabemos. Entonces lo tenemos que dejar ahí abierto para después poder rellenarlo con el número que necesitemos. Entonces habíamos dado el ejemplo de la función siguiente que nos da el siguiente a un número entero. A su vez, solo mencioné ahí un tipo de dato que es el número, pero también hay otros tipos de datos. Tenemos caracteres, tenemos lista de caracteres, si han utilizado algún otro lenguaje, es más o menos lo mismo que en otros lenguajes. También hay otras cosas un poco más complicadas, por ejemplo una fecha, una cosa un poco más complicada porque podemos incrementar o achicar la fecha, podemos pedirle el día, la hora, podemos hacer diferentes operaciones y también podemos llamar funciones que lo conviertan en otras cosas, por ejemplo en un string, en una lista de caracteres para poder imprimirlo. Bueno, en este caso la función fecha lo que hace es saca toma la fecha de hoy, la convierte en un string, en una lista de caracteres y lo muestra en un cartel que aparece en el navegador. El tema es cómo, porque esto lo podemos hacer desde la consola, pero cómo lo conectamos con el HTML, porque cuando uno entra en una página web no abre la consola y se pone a mandar código. Lo que hacemos es interactuar, ya sea con el teclado, con el mouse, y si tenemos un dispositivo móvil también puede ser con touch, con la pantalla, hablando, hay varias maneras de interactuar. Entonces, ¿cómo se conecta el HTML con el JavaScript? De eso estuvimos hablando
principalmente la vez pasada, y entonces acá tenemos el ejemplo del botón fecha, donde vemos la misma función que antes, y tenemos un HTML que adentro de la estructura esa que mencionamos como básica, por algún lado, dentro del body, pusimos que había un botón de tipo botón que tenía ese texto, pero no, eso es estático, no hace nada, clicamos en el botón y el botón no está conectado con la función. Entonces la pregunta es cómo lo conectamos, y decíamos que a través de una etiqueta, porque en HTML son todas etiquetas, entonces en el HTML llamamos al archivo donde teníamos la función fecha, y ahí nos queda cargada la función por algún lado, pero nos falta conectar la función con el botón. Entonces, para conectar la función con el botón necesitamos dos cosas. Primero, poder tomar el botón y después conectar el cliqueo del botón. Entonces, para poder tomar el botón, lo que mencionamos es que podemos usar esta construcción que ahora vamos a ver un poco más en detalle, esto que parece una cosa media sacada así de la galera, por qué es que se hace así. Lo importante acá es ver que podemos llamar a los selectores, que era lo mismo que habíamos mencionado antes del CSS. Lo mismo que usamos para dar un estilo, lo podemos usar acá para interactuar JavaScript con el HTML. Y mencionamos que hay un micrófono abierto, no sé si hay una pregunta. Bueno, si no, sigo. Mencionamos que faltaba todavía conectar el evento del cliquear, que justamente acá en la terminología de JavaScript es un evento, hay diferentes eventos, hoy vamos a hablar un poco más de esto. Y entonces, básicamente el código nos quedaba algo así, la función, que vamos a llamar para mostrar la fecha, el código que nos permite conectar con el botón y el código que nos permite conectar con el evento del cliqueo. Pero dijimos que esto así nomás tiene sus problemas porque cuando cargamos el JavaScript, capaz que el navegador todavía no está pronto, no dibujó todavía las cosas, no armó las cosas, no está el botón y cuando lo va a enganchar no encuentra nada. Entonces hoy vamos a hablar un poco más de eso. Acá está el ejemplo. Y esto nos quedaría el ejemplo, lo mismo que está ahí linkeado, que se lo dejo linkeado después para cuando vean la presentación. Lo mismo, solo que le agregamos acá el script, el JavaScript, para que pueda conectarse el JavaScript con el HTML. Mencioné que la carga del archivo JavaScript es bloqueante y por eso lo ponemos al final para que no tranque la carga de la página. Y entonces nos quedaría algo así, digamos. Acá tenemos el código y el código JavaScript y acá tenemos el HTML. Donde llamamos ahí al JavaScript y ponemos el botón fecha. Acá con la variante de que en lugar de que sea la ventana que salta, agregamos acá un div para poner el mensaje de la fecha dentro de ese div. Y entonces tenemos que seleccionar ese cartel, perdón, ese div que le llamamos cartel fecha, le pusimos un nombre, y dijimos que el contenido del texto que va ahí adentro va a ser la fecha esta que calculamos acá como ahora. Es decir que podemos leer, desde JavaScript podemos leer cosas del HTML y también podemos manipular el HTML, también podemos modificar el documento. Ahí estamos metiendo un texto adentro de un div, podemos hacer otras cosas. Y acá está el link al ejemplo este que no es con la ventana que sale, sino con el mensaje adentro de la página. Y habíamos terminado dejando esto pendiente, que como ejemplo, poder hacer una mini tarea donde le mostramos a un participante una operación matemática, le pedimos que la resuelva y bueno, dándole el botón evaluar a ver si la puede resolver. Si no la puede resolver, le seguimos preguntando. Este repaso de la vez pasada. Aprovecho para tomar un muchecito de agua y les dejo un espacio ahí para preguntas si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Ya les digo, en cualquier momento paran, no sé, levantan la mano en la pantalla, lo que sea, también está María mirando, yo veo algunos, estoy más enfocado en la presentación, pero abren el micrófono y preguntan, no hay problema. Les recuerdo que los proyectos arrancan el 14 de agosto,
quedan 3 semanitas, no es imprescindible que ya tengan tema, pero sí que ya tengan equipo, estaría bueno. Pero se los dejo por ahí. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy viene una continuación de lo que vimos la vez pasada. Vamos a redondear algunas cosas que ya mencionamos, vamos a profundizar en algunas cosas y vamos a dejar ya la puerta ahí abierta para tener una tarea razonable. Todavía no vamos a poder hacer gran cosa, pero vamos a implementar este ejemplo que mencionábamos de la tarea matemática, de hacer la suma, y ya vamos a estar ahí en la puerta de poder hacer ensayos, eventos, ya de empezar a hacer cosas. Todavía nos va a faltar la parte de guardar esos datos que quedan registrados en algún lado, pero eso viene después. Pero sí, ya de la parte, digamos, del lado del participante, casi que estamos ahí. Entonces hoy vamos a hablar del DOM, que es el Document Object Model, que es, ahora vamos a ver lo que es. Después el scope, que es el alcance de las variables, que también vamos a ver. Vamos a mencionar qué es un objeto en JavaScript, cuáles son los objetos que hemos visto y que hemos manejado, sin saber que eran objetos. Vamos a hablar un poco más de eventos y en particular de lo que se llaman los manejadores de eventos, o en inglés los event handlers, que como vimos ahí, como al cliquear llamamos a una función, bueno, eso vamos a ver que es un manejador de eventos. Vamos a ver que podemos pasar funciones como parámetros de otras funciones. Bueno, vamos a mencionar eso, que ya lo hemos hecho, pero no lo hemos explicitado. Y vamos a terminar de implementar el ejemplo de la tarea de sumar. Vamos a arrancar por ahí, que fue donde habíamos dejado la vez pasada, justo antes de lo del ejemplo, habíamos visto esto del botón, de que necesitamos meter esta cosa medio extraña, que era agregar el evento, el listener del load, porque cuando caga la página, y el botón y no sé qué. Bueno, entonces vamos a ver un poco por qué pasan estas cosas. Les dejo de vuelta los links que ya había mencionado, creo que en la clase 2, de cómo es el renderizado de una página web, porque ahí tienen esto más explayado, ahí lo tienen más profundidad. Solamente les recuerdo el esquemita aquel de que el navegador toma el HTML, el CSS y renderiza la página web. Ese renderizar es una bolsa enorme que, para tener un poco de orientación, lo podemos dividir en 4 partes. Esta imagen no es mía. Si acá tienen la manito, les va a la página donde está esta imagen, y al final están las referencias y lo pueden ver ahí. En general no lo pongo ahí abajo para no meter un poco de ruido, pero tienen ahí el link. Entonces, el proceso de renderizado arranca con una cosa que es lo que se llama el parseo del HTML para construir el DOM. Esa cosa así tan súper loca, en realidad, dicho en español, no es muy complicado. El navegador recibe un texto, que es el HTML. Entonces, ese texto al navegador, así como está, no le sirve de mucho. El tipo no es muy eficiente, digamos, para un programa manipular el texto y estar haciendo cosas con eso. Entonces, lo que hace es transformar ese texto en otra entidad, en otra cosa que le resulta más amigable al navegador. Esa cosa que es más amigable al navegador es lo que se llama el DOM, que lo que hace es, por decirlo en inglés, Document Object Mapping. Lo que hace es mapear el texto ese, que es el documento, a objetos, a cosas del lenguaje. No importa, no se preocupen, no es una cosa tan loca. Lo que hace esencialmente es, toma, del lado de la izquierda tenemos acá el HTML, acá hay un HTML que le llegó, y una página y le llegó esto, y lo que hace es transformar este texto en esta estructura de árbol. Entonces, todo esto, sacando el tipo documento, el HTML es como si fuera la raíz de todo. Ahí adentro está todo. Adentro del HTML está el head y el body, que es esto que está acá. Adentro del HTML está el head y está el body.
Adentro del head hay un title. Adentro del title hay un texto nomás. Entonces seguimos con el body. El body, ¿qué tiene? Tiene un div, lo ponemos acá. El div que tiene un h1, lo ponemos ahí. El h1 que tiene un texto, y así. Esto que está acá es lo mismo que está lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha, solo que está representado diferente. Para nosotros es más fácil lo de la izquierda, para la máquina es más fácil lo de la derecha. Lo de la máquina hace el trabajo ese de traducir. Y ahora que tiene construido ese árbol, después que tiene construido ese árbol, ahí sí podemos empezar a enganchar en las ramas, en las hojas de ese árbol, empezar a enganchar eventos, estilos, cosas. Así voy a volver una para atrás. Acá después viene eso de a partir de ese árbol se construye otro que es el renderizado. El renderizado era aquello de dibujar. Y así, sigue el proceso. Nosotros nos vamos a quedar en la primera, que es la construcción del DOM. Entonces ahí tenemos el DOM. Ahora necesitamos en el DOM empezar a enganchar eventos. Entonces hay un evento que es ese. Terminé de armar el árbol, terminé de armar todo y a partir de ahí puedo empezar a llamar cosas del JavaScript que manipulan ese árbol. Pero no me puedo poner a manipular el árbol antes de que esté armado. Entonces, el navegador larga un evento cuando tiene armado todo eso que se llama load. En este caso, dentro del objeto window, que después vamos a ver. Entre una cosa que es window, hay un evento que es load. Dicho así, muy en el aire, pueden ir a la documentación que está en Mozilla y pueden ver de qué se trata el evento load. Entonces al principio, en la documentación dice, bueno, que este evento file es cuando se dispara un evento, es también parte de la terminología, un evento file. Se dispara el evento cuando toda la página se cargó, incluyendo todos los recursos que dependen, como las hojas de estilo y las imágenes. Y entonces ahí avisa, esto es encontrarse con otro evento que se llama DOM Content Loaded, que es disparado enseguida que se arma el DOM. Enseguida que el tipo recibió el HTML y lo armó antes de empezar a cargar, ya lo tiene armado, lo tiene pronto, dispara el DOM Content Loaded, sin esperar nada. Entonces vamos a ver si nos sirve más ese o este otro, para empezar a engancharnos al botón. Entonces clicamos ahí, dice, el DOM Content Loaded dispara cuando el documento HTML ha sido completamente descargado y parseado. Parseado es que lo leyó y lo transformó en el árbol. Eso es parseado. Lo leyó y lo transformó en el árbol. Todavía no llegaron las hojas de estilo, las imágenes, todo lo otro que necesita todavía no llegó. El tipo recién tiene armado el árbol. Y entonces acá menciona, un evento diferente, el load, debería ser usado solo para detectar que cargó toda la página. Y avisa, es un error frecuente usar load cuando DOM Content Loaded sería más apropiado. En este caso a nosotros nos sirve más el DOM Content Loaded porque lo que queremos hacer es engancharnos al botón. El botón apenas terminó de armar el árbol, ya nos podemos enganchar. No necesitamos esperar a que le dé un estilo, que descargue la hoja de no sé qué, no me importa. Nosotros queremos enganchar la función, el evento, lo que sea ahí. Entonces para nosotros acá es más adecuado el DOM Content Loader. ¿tá? Entonces ese se lo enganchamos al document, que es otro objeto. Eso está acá en la documentación. Por acá, si ven el ejemplo, document.add-event-listener, no sé quién se puede. Ahí hay un ejemplo de cómo usarlo. Entonces lo usamos de acuerdo al ejemplo. Entonces esto es un poco mejor que lo otro. Y ya estamos entendiendo un poco más por qué es que necesitamos eso. Se carga, se arma ese árbol, se arma esa estructura, el DOM, y ahí empezamos a enganchar eventos. Acá les dejo el link, acá les dejo el link al mismo ejemplo de levantar la fecha, pero en este caso lo que hace es cargar no con el load, sino con el DOM Content Load. Sí, acá como una cosa. Bueno, entonces, tanto el document que le pueden meter este add event listener como el window también le pueden meter este add event listener. Entonces, bueno, por un lado hay un patrón que estamos viendo que se repite, que es eso de una cosa, punto, add event listener. Esto de acá. Entonces, vamos a ver un poco qué es esto del
poner el punto y llamar a una función ahí. Entonces vamos a volver un poquito para atrás a lo que habíamos mencionado antes de variables, que yo les decía, pongan var siempre, porque si no es una variable global y que se puede dar lío, puede dar problemas. Bueno, en este caso, para que vean un ejemplo muy sencillo de qué tipo de problemas pueden aparecer, también reciclamos algún ejemplo que habíamos dado, que era el mostrar siguiente, que era el siguiente un número, que nosotros lo habíamos hecho un poco diferente la implementación, pero, un segundito que estoy acá apretando un botón y no quiere. Bueno, que era un poquito diferente la implementación, acá la acomodé un poco para el ejemplo. Entonces, tenemos una función que es siguiente, que se está acá, que lo que hace es calcula el número siguiente a otro. Y tenemos otra función que es mostrar siguiente, que lo que hacemos es le damos un número y nos muestra el siguiente, nos da un mensaje que dice el siguiente es tal. En este caso, la función esta mostrar siguiente lo que hace es, en vez de tomar un número, lo que hace es tomar un string, una cadena de caracteres, que es generalmente lo que tomamos cuando leemos algo en una página web y, por ejemplo, un formulario. Como en el caso que teníamos en el ejemplo, que ponemos 1 más 2 igual y hay un campo de un formulario. Cuando vamos a cargar lo que hay entre ese campo de formulario, cuando lo vamos a ver, eso es un texto para JavaScript. Lo que hay que hacer es convertir ese texto en un número. O sea, aunque ahí diga 3 para JavaScript, eso es un texto. Está metido dentro de unas comillas, hay que convertirlo en un número. Eso se hace a través de esta función que se llama parseInt, que es una función que ya es de JavaScript. Es una función que ya tiene que lee ese string 3 y lo convierte en el número 3. Y después entonces llamamos a la función siguiente que nos da el siguiente a ese número. ¿tá? Y lo guardamos en la variable próximo. Ahí tenemos, por ejemplo, si llamamos con el 3, ¿no? Acá metemos el 3 como un string, lo convierte en número 3, siguiente nos da el número 4 y después viene el mensaje que es juntar todo eso. Entonces, en el mensaje vamos a decir, el siguiente a el número que nos dieron es el número que calculamos. Y devolvemos el mensaje. El tema es que acá no pusimos var por ningún lado, nos tiramos ahí a la piscina. Y acá hay un problema, y es que adentro de la función mostrar siguiente y adentro de la función siguiente, tenemos una variable número en los dos casos. Entonces, acá número, por ejemplo, si llamamos mostrar siguiente de 3, acá va a ser el número 3. Cuando llamemos a la función siguiente, número se va a convertir en 4. Como no le dijimos nada de var ni nada, es la misma. Entonces este número se convirtió en 4. Entonces cuando mostremos el mensaje va a decir el siguiente a 4 es 4, porque este número le pasamos por arriba cuando llamamos la otra función. Entonces es importante aislar las cosas que hace cada uno. Acá en este caso nos gustaría que lo que pasa dentro de la función siguiente se quede dentro de la función siguiente y lo que pasa dentro de la función mostrar siguiente se queda dentro de esa función. Entonces, la manera de que cada uno se quede con sus variables y que no estén contaminando, técnicamente se llama polucionar el entorno. Van a ver la palabra pollute acá por algún lado. Para que no pase eso, le ponemos adelante el var. Acá tuve que achicar un poco porque si no me quedaba muy largo. Cuando le ponía el var, me quedaba muy larga la presentación y entonces no entraba. Entonces acá achiqué un poco la letra. Entonces, pero es lo mismo. Entonces, a número próximo mensaje le puse antes var. Y a cada número le puse var. Entonces ahora quedan todas cosas locales. En el ejemplo anterior, si esto lo corren en la consola, acá definen esas funciones y después corren esto en la consola, entonces le va a decir el siguiente a 4 es 4. Y si ustedes ven cuál es el valor de la variable próximo, les va a decir 4, porque está todo mezclado y es todo una mezcolanza y de cosas. Pero acá, como está todo compartimentado, si le ponen mostrar el siguiente a 3, entonces ahí sí va a decir el siguiente a 3 es 4,
porque este número está ahí adentro y no tiene nada que ver con este otro número, no se ven, aunque tengan el mismo nombre, no se ven. Lo importante es que le pusimos el var adelante y queda solo adentro de la función, adentro de ese bloque de código. Y si acá queremos ver cuál es el valor de la variable próximo, nos va a dar error, porque afuera de la función mostrar siguiente no existe la variable próximo. Acá no la definimos, no existe, no la vemos. Entonces es una manera de aislar las cosas para que no empiecen a interactuar de maneras impredecibles. Porque en este caso nosotros escribimos las funciones y de última, entre comillas, sabemos lo que hacemos y nos cuidamos. Pero a veces muchas veces usamos JavaScript que no es nuestro, por ejemplo, librerías de cosas, y usamos esa librería. Por ejemplo, nosotros vamos a usar una librería, LabJS, para hacer los experimentos. Si ahí metemos código y llamamos como a las variables LabJS y está todo mezclado, va a ser un lío. Entonces, la gente trata como de aislar los problemas. Acá sabemos que si hay un problema con un número, va a estar ahí adentro de cada función, no es que un número va a interactuar con el otro. Entonces, es importante eso, que las funciones también nos dan un contexto a donde van a vivir las variables. Ahora, nos gustaría, así como vive adentro de la función, capaz que se pueda hacer un poco más, que no solamente nos limitemos, digamos, a las funciones, capaz que estaría bueno poder encapsular cosas que no solo estén dentro de funciones. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un experimento y dentro de ese experimento tenemos bloques de tareas, entonces, o bloques de ensayo. Entonces, tenemos bloques, o sea, el número de bloques, después tenemos cuántos ensayos van en ese bloque, cuántos tenemos programados en total, cuál es el número de ensayos en total que viene haciendo el participante con todos los bloques, el tiempo que va llevando en este ensayo, el tiempo total. Ahí acá hay una de las cosas que a uno le puede interesar registrar en un experimento. Estaría bueno encapsular todo eso, cosa de que si uno empieza a manejar el experimento en diferentes lugares, en diferentes funciones, no tener que estar poniéndole experimento, guión bajo, bloque, guión bajo, sería una cosa bastante engorrosa. Aparte tiene como, digamos, como una cierta coherencia que eso vaya todo junto. Además, estaría bueno, junto con esas variables, también hay algunas funciones que naturalmente van junto con eso. Por ejemplo, si el participante termina un bloque de ensayo y queremos que pase el siguiente, vamos a llamar a una función que se llame siguiente bloque. Lo mismo con el ensayo, dentro de cada bloque va a haber un siguiente ensayo, seguramente. Y es como bastante natural como tratar de empaquetar todo eso en la misma cosa, digamos. Entonces, de lo que hemos visto, lo que uno intentaría hacer es algo de este estilo, poner experimento igual al bloque de cosas. Algo así sería como, por lo que venimos viendo, como algo que tiene buena pinta. No es exactamente así como se hace en JavaScript, pero es muy parecido. Le ponemos var de vuelta, para que no quede toda una mezcolanza, y en lugar de ponerle así como bloque, todo junto, la única diferencia es que van a estar separados por coma, para saber que son líneas diferentes, y entonces vamos a tener algo muy parecido a lo que teníamos en CSS. Vamos a tener el dos puntos que nos separa. Del lado de la izquierda, la variable que queremos definir, y del lado de la derecha, el valor que le queremos dar. Es muy parecido al CSS. Si ustedes lo miran así, es casi un CSS, digamos. Entonces, nada, tiene esa estructura. Nombre en este caso, más que variable, como estamos hablando de la variable, es experimento. Estamos hablando dentro de la variable experimento, y una cosa que se llama bloque, lo que se llama un atributo. Un atributo o una propiedad, también depende de la terminología que usen, pero es como algo que está dentro del experimento que tiene un valor. Además de estas cosas que son fijas, digamos, que es un número, o pueden ser en este caso puse números porque el ejemplo me quedó así, pero también pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser string, pueden ser fechas, pueden ser lo que sea. Además de eso, también podemos recuperar la idea aquella de empaquetar comportamiento, que podamos llamar al experimento, dentro del experimento, la función siguiente bloque.
Y eso también lo podemos hacer con la misma notación y todo. Acá el dos puntos, en vez del otro lado tener un número, tiene una función que vamos a definir. Y la definimos ahí como se nos ocurre, no tenemos, es una función, no hay problema. Entonces, eso, tenemos poner atributos. En general, en otros lenguajes, la terminología que se usa para denominar esas funciones que están ahí dentro se llaman métodos. En JavaScript podemos llamarles métodos, pero en realidad formalmente, digamos, son todos atributos. Porque todos tienen la misma estructura, ese, no sé qué, dos puntos y el valor del otro lado. Esto tiene la misma estructura. Entonces, podemos hablar como coloquialmente, digamos, pero para JavaScript es lo mismo. No es lo mismo para nosotros, entonces ahí de vuelta volvemos un poco a que es un lenguaje escrito por gente para que lo lea gente. Entonces, hay una forma como compacta de notación, donde en vez de ponerle, cuando tenemos una función, en vez de ponerle el nombre, dos puntos función, simplemente podemos poner el nombre acá como si estuviéramos definiendo la función así nomás, derecho viejo. Esto lo pueden hacer, es parte de la sintaxis del lenguaje, es solamente un adorno, digamos, es una comodidad, no es nada fundamental. Entonces, la cuestión es cómo hacemos, vuelvo uno para atrás, tenemos estos atributos ahí adentro, ¿cómo hacemos para acceder? Porque lo único que sabemos es acceder a las variables, no sabemos acceder a cosas que están adentro de la variable. Entonces para eso es que está el punto. Acá lo puse con la notación. Hay dos notaciones, una es con punto y otra es con paréntesis recto. Cualquiera de las dos notaciones la pueden usar y las dos tienen utilidades en diferentes casos. La mayoría de veces yo lo escribo así, pero también hay veces donde esto es necesario y hay veces donde simplemente una comodidad. Después vamos a ver. Pero nada, sepan que están estas dos y les dejo acá el link a la documentación de Mozilla donde explica esto. Esto se llaman accessors, en inglés los accesores a las propiedades. Entonces, ahí lo pueden ver. En este caso, tenemos una variable muy sencilla que solamente tiene un atributo y acá podemos acceder al atributo de dos maneras. Pero podemos acceder al atributo no solo para leerlo, no solo para verlo, sino que podemos modificarlo. Acá, por ejemplo, está este experimento, va por el bloque 1, el participante, entonces, si ponemos esto en la consola, nos va a dar que es 1. Ahora, podemos decir, cuando ya pasamos al siguiente bloque, podemos decir, ahora vamos por el 2. Y si lo mostramos en la consola, nos va a mostrar un 2. Así podemos interactuar con los objetos. Bueno, ya mencioné otra cosa, pero lo dejo por ahí porque después llegará un poquito más. Una cosa que se puede hacer es conectar lo que está dentro de ese objeto, de esa variable, con lo que está afuera. ¿Está? Lo que, por ejemplo, acá código participante. Nosotros tenemos un experimento y queremos que, por ejemplo, le ingresamos en un formulario el código participante y queremos que eso se almacene adentro del paquete de experimento, que ahí van a ver muchas cosas. Solo estoy mostrando la línea de código participante. Entonces, ¿cómo hago para conectar las dos cosas? Entonces, cuando defino el experimento, puedo decir que el atributo código participante tiene el valor de la variable código participante. Entonces, acá es importante ver que este dos puntos separa como dos reinos diferentes, digamos. El de la derecha es lo que está afuera de la variable, afuera del experimento. ¿Tá? Y el dos puntos para la izquierda es lo que está adentro del experimento. ¿Tá? Entonces, si ponemos acá experimento.código participante, eso es una cosa y solo código participante es otra cosa que vive afuera. ¿Tá? Aunque tengan el mismo nombre, viven en reinos diferentes. ¿Tá? Y acá lo mismo, pero puede ser un poco más complicado porque podemos tener un participante, pero que a su vez ese participante sea un objeto que tiene sus atributos y sus cosas, ¿no? Por ejemplo, el participante tiene un código participante, tiene una edad, bueno, diferentes datos. Entonces,
Ese es el participante. Y nosotros queremos enganchar el experimento con el participante. Queremos decir que el participante de ese experimento es tal. Queremos conectarlo. Entonces podemos hacer eso. Podemos poner que tenemos acá ese objeto participante y tenemos el objeto experimento y entonces decimos participante, dos puntos, participante. Me parece una redundancia, pero acuérdense que este dos puntos separa dos reinos. El participante de la derecha es el que está afuera y el que está a la izquierda es el que está adentro. ¿Está? Entonces, volvemos acá a lo de para completar, habíamos hablado de los atributos y ahora vamos a hablar un poquito de las funciones. En este caso, por ejemplo, nos interesa una función que llame al siguiente bloque. Nosotros estamos en el bloque 1, queremos pasar al bloque 2. Podríamos manipularlo de afuera, pero no es una buena costumbre. En general lo que se trata es como de que eso que queda encapsulado, ese objeto que queda ahí, lo que llama ese objeto que es, digamos, ese paquete de datos, de funciones, de variables, se trata de que tenga como una cierta unidad, de que no vengan de afuera y lo manipulen, de que todo lo que sea comportamiento ocurra ahí adentro. Entonces no está bueno, digamos, desde esa perspectiva, ir y toquetear acá de poner experimento.bloque igual 2, así de prepo, porque ya les digo, de repente uno en un lado toca el experimento y otro en otro, por ejemplo, le puede pasar de que el participante, no sé, por el diseño que ustedes hicieron experimental, puede apretar varias cosas. Entonces, si de repente aprieta una y aprieta otra, y las dos intentan llamar al siguiente bloque, lo que va a pasar es que cuando aprietan una, el bloque sumo 1 y el otro bloque sumo 1. Pero capaz que antes de hacer la suma hay que hacer cosas, por ejemplo, registrar lo que hizo el participante en ese momento, ahí capaz que hay que hacer cosas. Pero ustedes, cuando están afuera del objeto de experimento, no lo saben, porque no saben lo que hay ahí adentro. Ustedes solo ven de afuera algunas cosas, no ven todo lo que hay ahí adentro. Porque justamente la idea es compartimentar, aislar. Entonces, lo que se trata en general es de que cada objeto, cada bloque, tenga una cierta unidad, digamos, no solamente que sea una bolsa de variables, sino que también tenga las funciones, las cosas que describen su comportamiento. A veces uno mete mano ahí adentro, pero en general es una buena práctica no hacerlo. Acá, solo les comento para que lo sepan, hay una línea medio misteriosa que es esta, donde está esta palabra this. Esa palabra, ¿se acuerdan que yo les dije el dos puntos? Del lado de la izquierda lo que está adentro, del lado de la derecha lo que está afuera. Entonces, si del lado de la derecha lo que está afuera, esta función nunca puede acceder a lo que está acá adentro, nunca puede ver cuál bloque es el que va ahora, porque lo de la derecha está afuera, entonces no lo ve. Entonces, la variable this es como un pegamento, es como lo que está justo en la frontera entre lo que está afuera del objeto y lo que está dentro del objeto. Ese this, cuando lo llamamos del lado de la derecha, se refiere al objeto. En este caso, this.bloque es la variable esta, el atributo bloque. ¿Está? Igual no se preocupen mucho porque acá no vamos a profundizar mucho, pero sepan eso, que hay como dos reinos y hay un puente ahí entre esos reinos, que es la palabra this. Entonces, del lado de la derecha está el mundo de afuera, le ponemos this y se refiere al mundo de lo que está adentro. Escucho un micrófono abierto, no sé si hay una Sí, pregunta. sí, yo iba a preguntar. Sí, O sea, el dis lo haces porque está llamando a algo que está adentro del bloque, ¿no? sí, Le está llamando desde afuera, sí, digamos, claro, lo estoy llamando del lado que en el objeto corresponde al afuera. claro. ¿Y después por qué tiene dos signos de más? Bueno, eso es es solamente para sumarle uno, porque como queremos ir al siguiente bloque, esta es una anotación para decir sumarle uno. Ah, Uno más solo lo que haría es sumarle otro número, sumarle, por ejemplo, 10 bloques más 4 y suma 4. Pero es una anotación porque es tan común sumar uno que dijeron, vamos a ponerle más y listo, chao. no, está. Eso en otros lenguajes también se hace.
Es más, hay un lenguaje que se llama C++ porque es como que había un lenguaje C, que hay un lenguaje Claro, C. claro, Pero sí, sí. vamos a ponerle más porque es como el siguiente. Pero es una anotación nomás, no se complique mucho. Es solo decir, bueno, si div.bloque vale 4, bueno, el más lo incrementa en 1. Lo incrementa quiere decir que le cambia el valor, no es solamente que te devuelve el número siguiente, es que la variable se incrementó en 1. O sea, cuando bloque acá vale 1, si llamo a div.bloque más, Claro, bloque se bloque vale convierte en 2. 2. Bloque vale 2. ¿Ah? Eso. Una Es consulta. como, sí, Eh, Recién dijiste que si haces div.bloque más 4 le suma 4. ¿Es así o es div.bloque igual a div.bloque más 4? no, lo que hace es le suma 4, pero yo no dije que le reemplace el valor. Suma 4 y vos pues, con ese valor haces lo que quieras. ¿Y Pero, dónde lo pero coloca? bueno, No, donde quieras. Por ejemplo, acá podría no colocarlo en ningún lado y devolver ese valor. Por ejemplo, siguiente bloque podría ser una función que no altere el valor y que te diga cuál es el siguiente bloque. Y después vos haces lo que quieras. Eso es como vos definas la función. Pero sí, si quisiera, está bien, si quisieras que sumarle 4 a la variable bloque y reemplazarla por ese número, sí, sería dis.bloque igual dis.bloque más 4. y en este caso div.bloque más le suma 1 pero no reemplaza el valor de bloque. Reemplaza, sí, sí, le Ah, reemplaza. O también lo sea, reemplaza. Ah, sí, está bien. sería lo mismo si fuera dis.bloque igual Igual a dis.bloque más div.bloque 1. más. Bien, está, eso quería entender. Está. Sí, eso. Lo puse acá nada porque es como una notación muy común, pero es lo Sí, mismo. entiendo el más, me generó la duda cuando dijiste lo del más 4 por eso, pero no era lo Claro, mismo, sino. claro, Bien, porque solo, un más solo lo que hace es sumar, pero no reemplazar. Si le pones dos bien. más, suma y reemplaza. Eso. Creo que hay menos también, no me acuerdo. Yo el que he usado es más. Me parece que hay un menos, pero no sé lo sé seguro. En Python más, sí, pero menos no he visto yo. Seguramente que. Y a ver, hacemos A igual 5 A te da. Ahora la A se convierte en C cuando no importa, no voy a entrar en todo lo técnico, pero voy a hacer A menos, no se quejó, volvió a 5. O sea que se puede hacer más y menos. Y reemplaza el valor de la variable. Eh, bueno, así que eso, le pueden alterar los valores de los atributos adentro del objeto. Es lo que se conoce como una buena práctica, digamos. Es más, en otros lenguajes, por ejemplo, en Python pueden enforzar esto, digamos, y acá creo que también pueden declarar que algo es interno y que no me lo tocan de fuera y chao. De vuelta, va en esto de que no quieren sorpresas de que alguien venga afuera y manosee las variables. Entonces, ya que vimos todo esto, les dejo un ejercicio pequeño, grande, como quieran, si les pinta. Esto lo pueden hacer en la consola mismo, no necesitan ni editor de texto ni nada. Acá defino dos variables de experimento. Imagínense el caso de que un participante te van a pasar varios experimentos, no solamente varias tareas dentro del mismo experimento, va a ser como dos o más, varios experimentos diferentes. Y entonces, cada experimento tiene un código y tiene una cantidad de ensayos. Entonces ustedes quieren saber, al final, digamos, de todo, cuántos ensayos va a hacer el participante. En este caso, ya les digo, lo puse súper simple, pueden ser experimentos aleatorios y entonces ustedes no saben cuáles son los experimentos que le va a tocar al participante. Entonces, cuando definan la variable participante, ahí le van a asignar los experimentos y recién al final, cuando ustedes vayan a registrar los datos, les va a interesar tomar cuántos ensayos en total hizo. Entonces, la propuesta es, tienen esas dos variables, tienen esos dos objetos definidos, y entonces tiene ese otro objeto que es el participante, que ya le asigné experimento 1 y experimento 2. Y lo que les propongo es a ver cómo definen, esto de deberes, no lo van a ver, para que lo vean después, cómo definir la función total ensayos para que les devuelva el total de los ensayos. ¿tá? O sea, que sume los ensayos de los dos experimentos.
Entonces ustedes ahí vean, es juntar estas cosas que vimos. Ahora, siguiendo con el caminito, porque venimos con el puntito que es, bueno, entonces sabemos lo que es un objeto. Un objeto es como una bolsa donde podemos meter variables y funciones. Las variables adentro de esa bolsa se llaman atributos, y las funciones también son atributos y le podemos llamar métodos, pero digamos, están todos adentro de esa bolsa de atributos. Entonces cuando le ponemos un puntito, ya recién vimos que teníamos dos notaciones, con punto o con paréntesis recto. En este caso estamos usando la notación de puntito. Entonces hay un objeto window, ese objeto es nativo, digamos, el navegador ya sabe lo que es window, se los da. El navegador al JavaScript le da una cosa ahí que se llama window. Y esa cosa tiene, ya les digo, es una bolsa donde tienen atributos y métodos. Entonces una función que tienen ahí, un método, es este add-event-listener, que lo que hace es agregarle un escuchador de eventos, un listener de eventos. Ahora vamos a ver. Pueden ir acá a la documentación de ese objeto, de ese window, y acá les dice, la interfaz de window representa que contiene un documento DOM, que es lo que vimos recién. O sea, le digo que esta documentación de Mozilla es técnica, pero capaz que se puede llegar a leer. Acá también tienen las traducciones. Y con estas cositas que estamos viendo, capaz que ya les puede dar para tener una idea. Si no hubiéramos visto nada, ver eso sería chino, porque esto, interfaz se representa, contiene un DOM. ¿Y el DOM qué? Bueno, ahora tenemos una idea. No es que lo manejemos fluido, pero tenemos una idea de lo que es el DOM. Y con esto se puede llegar a una idea como para navegar la documentación. Hay cosas que son más, dentro de la documentación, más técnicas, más finas, digamos, y hay cosas que son un poco más generales. Y ahí pueden mirar qué cosas hace, las propiedades recién que mencionamos. Acá tiene un montón, una lista larga ahí de propiedades, no sé qué, propiedades, no sé qué, métodos, que es lo que les decía recién. Son funciones que pueden llamar. Entonces acá, pueden llamar alert, este ya lo usamos, que era el del cartelito. Y ahora resulta que era el de Windows. El Windows dentro de JavaScript, corriendo en el navegador, tiene la particularidad que si no ponemos nada, va a llamar al objeto Windows, digamos. Es como el global. El Windows es como esa cosa que está ahí global, que si no ponemos nada, lo va a llamar ahí. Es solo para que sepan que este alert cae de ahí. Y bueno, y así hay toda una lista ahí que pueden ver todos los métodos, los atributos, está toda la documentación ahí. Ahora, bueno, lo mismo con document, acá se puede cliquear y pueden ir a ver document. Pero cuestión que los dos tienen esa función que se llama event listener, que toma dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del evento. En este caso lo que hacíamos era escuchar, acá el nombre del evento, escuchar el evento DOM Content Loader, que es un nombre ahí, que nosotros no sabemos mucho cómo es, pero cuestión que cuando arma el arbolito, cáfate, llama a la función que le pongamos acá. Entonces, la función que llama ahí, como son todas cosas tan genéricas, vieron que este event listener está en document, también está en Windows, también está en cualquier objeto que tengan por ahí, del DOM, de ese arbolito, que habrá un botón, un div, una cosa ahí que sea del DOM, también le van a poder meter un evento, un handler, digamos, de un evento, ahora lo vemos. Como es algo tan genérico, tiene una interfase muy general. Una interfase me refiero a que cuando llaman a la función, los parámetros que le pasan son siempre los mismos. Digamos. La interfase de una función son los parámetros que le pueden pasar. Entonces, como tiene que ser tan genérico, no pueden ponerle una cosa súper específica porque no le va a servir a todos esos objetos. Entonces, es muy sencilla la manera de llamar a esta función donde pegan un evento, que siempre pasan el nombre del evento y después una función. Y la función también tiene una forma muy sencilla, que lo único que hace es agarrar el evento. Es una función que toma un solo parámetro, donde el parámetro es el evento. Acá tienen la documentación de qué es ese add event listener, y ahí les dice todo, bla, 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 están los parámetros, todo lo que pueden pasar.
notas de cómo usarlo, y acá, bla, 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 ahí está todo. Ahora, nosotros, por ejemplo, queremos hacer cosas de como leer teclas o cliqueos del usuario. Entonces, por ejemplo, ese evento, apretar una tecla. Eso es un evento que de vuelta a la función esta que pegamos es una bolsa de cosas. Entonces, esa bolsa tiene propiedades. Es un objeto, por ejemplo, key, que es la tecla que apretamos. Entonces, por ejemplo acá, keyboard, y el evento keyboard tiene un código. Pero, por ejemplo, podemos llamar al código. Pero lo mismo con la tecla key. Key es otra... a ver si llego, me pasa que key es una palabra muy frecuente. Bueno, por acá no lo tengo a mano. Acá, key. Si ustedes ven del lado de la izquierda, les da como un resumen de lo mismo que les mencionaba recién, de las propiedades y los atributos. Acá dice propiedad key. Entonces voy a la propiedad key y dice, bueno, el evento keyboard, la interfase, que es esto que mencionaba, de qué es lo que pueden llamar, la key es una propiedad de solo de lectura que devuelve el valor de la tecla que apretó. Por ejemplo, la A o la Z. ¿Ah? Entonces ahí pueden leer qué tecla fue que apretó. Con la tecla que apretó, ustedes después pueden hacer cosas. Por ejemplo, yo esto mismo, lo uso para hacer esta presentación. Entonces, cuando yo leo que la tecla es la flecha para la derecha, llamo a una función que muestra la slide siguiente. Cuando aprieto la tecla de la izquierda, va a la anterior. Cuando aprieto la barra espaciadora, es como un sinónimo, es también la barra espaciadora, como es tan común ir para adelante, bueno, es que la barra espaciadora es para adelante, chao. Y así, ustedes pueden hacer lo mismo, que si aprietan una tecla, haya un evento que se dispara con esa tecla. Para eso necesito saber cuál fue la tecla que apretó, por eso es que tomo el objeto event, tomo la tecla y veo qué es. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer eso. También les puede pasar al revés, que no, al revés les puede pasar que no les interese la tecla, que lo único que quiero decir es que apretó algo, y chao. Por ejemplo, a veces que muestran una pausa, tiene una pausa y que le piden al participante que apriete algo para continuar, no importa qué. Entonces pueden usar esto. Estoy escuchando a que apriete algo y sigo, no me importa qué. Entonces no necesito el evento. Ahora, si ustedes se fijan en esta estructura, yo les dije que son dos parámetros, pero está medio raro, porque esto es un string. Pero esto acá es una función que estoy definiendo ahí, lo estoy pasando, es medio raro. Para desacoplar las cosas, para que lo vean un poco diferente, lo voy a escribir así. Ahora se ve claramente que este add-event-listener es una función, porque tiene los paréntesis acá, que toma dos parámetros, porque son dos cosas que están separadas por coma. Primero es el evento, el nombre del evento, y después el handler. El handler es lo que se llama el manejador del evento, que es la función que vimos recién, que toma el evento y hace algo. Y el manejador del evento lo defino acá como una función. Un function keyDownHandler, le puse ese nombre, que maneja el evento. Y llama a esta otra función que console.log lo que hace es mostrar en la consola, no les va a saltar la ventana. Cuando llaman a console.log les va a salir acá abajo en esta consola. Por eso está bueno también la consola tenerla ahí a mano, porque ustedes pueden programar la página y mostrar mensajes ahí abajo mientras va cargando. Entonces, volviendo para atrás, esto que hice acá, de que cuando aprieta la tecla llama a esta función y muestra esto, es lo mismo que está acá. Nada más que acá estoy mostrando la tecla que apretó. Pero es exactamente la misma estructura. ¿Tá? Y desacoplando la función de la llamada esta de la conexión, digamos, con la ventana, con el Windows. Esto es lo que técnicamente se llama funciones, que las funciones son ciudadanos de primera categoría. No importa su nombre técnico, les dejo el link ahí por si lo quieren mirar. Entonces, con todo eso, ahora podemos volver, tenemos un montón de información. No se abrumen con todo esto porque, ya les digo, la idea del curso es tener un pantallazo. No es como una cosa así súper detallada.
Si les va quedando ahí como un fondo de todo esto, bárbaro. Si no, no se preocupen porque cuando vayamos a usar, en el curso, cuando vayamos a armar experimentos, acá vamos a ver herramientas que son más amigables. Esto es para que sepan lo que está pasando, y después si quieren profundizar también, pueden volver a mirar esto, les sirve una referencia, y si solamente quieren tener una idea y quieren mirar por arriba, está bien, no se van a trancar, digamos, si lo que vimos hoy no lo entienden, no van a estar trancados. ¿Ah? La idea no es esa, la idea no es bloquear a la gente. Y de vuelta, si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos antes, de la tareita esta de hacer la suma. Entonces, acá le mostramos esto al participante y queremos que acá escriba algo y que después apriete el botón de evaluar y a ver si acertó, a ver si es correcta la respuesta. Entonces, vamos a ver cómo lo armamos. Primero, empiezo por el HTML, que es como lo más sencillo. Entonces, por un lado tenemos, todo esto lo voy a meter, esto que está acá, digamos, lo voy a meter dentro de un div, y es como una manera como de ordenarme. Bueno, esto es el desafío que le estoy mostrando al participante. Y después abajo de eso le voy a mostrar el resultado, si acertó o si tiene que seguir tirando. Esto es para ordenarme lo que son como entradas y lo que son salidas, digamos. Entonces, 1 más 2 igual, no sé qué, es esto que está acá, que es el desafío que le voy a mostrar. Después, este campo va a tener, ahí va a poder escribir el valor que quiera. Eso es, la manera de decir eso en HTML es esto, input de tipo texto, y acá no le doy ningún valor. A veces cuando en un formulario, se selecciona un formulario, se pone un valor ahí como para ayudarlo, puede ser un valor más común, y que después usted lo cambie. Y después un botón, esto ya lo vimos, es un botón, bueno, que en esto de ID después lo vemos, me quedó colgado ahí de cuando lo estaba editando, pero esto después lo vemos. Por ahora no importa, por ahora concéntrense en este, que es un botón, que tiene el texto evaluar. Y después viene un párrafo, que es donde vamos a poner el feedback, donde vamos a devolverle al participante cómo le fue. Después al final llamamos el script, siempre lo metemos al final. Entonces al lado de la izquierda vamos a ir rellenando ese app.js, que es lo que tiene que tener. Entonces, el esqueleto, básicamente lo que tiene que tener este app.js es una función que lo que haga es evaluar si la respuesta del participante es correcta. Porque eso lo vamos a meter todo encapsulado ahí. Porque después nos sirve, capaz que esa función la podemos llamar, en vez de con un botón, de otra manera, no sé qué, pero ya tenemos la función pronta. Después lo que tenemos es que agarrar, como lo mismo que en el ejemplo de la fecha. Tenemos que agarrar el botón, y después de que agarramos el botón, tenemos que pegarle el evento clic, del evento de cliquear, que es esto que está acá. O sea, esta parte de acá lo que hace es definir la variable, esta botón de evaluar, llamando el selector button. O sea, como vimos recién, hay un objeto que es el document, y cuando hacemos .querySelector, lo que hacemos es llamar una función adentro de ese document. Eso dicho como en abstracto. A lo real, digamos, lo que tratamos de hacer es, en todo ese arbolito del DOM, estamos tratando de seleccionar cuál es el botón, engancharnos al botón que está ahí en el arbolito. Después que nos enganchamos al botón, que encontramos el botón, hay que pegarle el evento, el listener del evento, clic, ¿no? Para que cuando clique se llame a esa función. Las dos cosas tenemos que hacer, encontrar el botón y pegar el listener del evento clic. Pegar el evento del listener clic es llamar al add-event-listener de clic, y queremos pegarle la función evaluar respuesta. Esta función evaluar respuesta, como les dije antes, puede meter por acá, pedir el evento. Nosotros por ahora no lo vamos a usar, pero sepan que lo puede tener ahí. Bueno, acá venía la cuestión de que así no nos va a funcionar porque no está armado el arbolito. Entonces tenemos que meter escuchar primero
a que esté armado el arbolito. Cuando está armado el DOM, más que arbolito vamos a llamarle DOM, porque después vamos a estar DOM para acá, DOM para allá, el DOM es como fundamental para todo eso. Después de estar armado el DOM, entonces ahí podemos empezar a pegar, iniciar a hacer cosas. Ahora vamos a entrarle en la función que es, digamos, lo principal de acá. Lo que va a hacer el trabajo. Lo único que hice fue enganchar cosas, pero no están haciendo nada. Entonces vamos a necesitar, bueno, saber cuál es la respuesta correcta. Vamos a necesitar tomar el campo donde vamos a leer la respuesta. Y vamos a necesitar leer el campo, tomar el campo donde vamos a mostrar el feedback, donde vamos a mostrar resultados, si acertó o si tiene que ir de vuelta. Y además vamos a definir una variable que es la respuesta, porque nosotros solo tenemos el campo, pero no tenemos el valor del campo, necesitamos el valor del campo. El valor del campo lo tomamos así. Tenemos el objeto, ese campo respuesta, que lo encontramos seleccionando el input, la etiqueta input, y entonces vamos a llamar a eso, le vamos a llamar un atributo que es value, que es el valor, que es lo que escribimos acá. Ahí depende del atributo, depende del objeto, del atributo que necesitamos a veces, por ejemplo, en un selector, esos que son listas desplegables, a veces que no es lo mismo, o en un check, si chequeó o no chequeó, hay que ver. En general value funciona, pero hay que ver, puede haber otra, puede ser otro el parámetro que tengamos que pasar acá, el atributo que necesitemos llamar. Bueno, entonces, acá tenemos solamente definidas las variables que vamos a usar. Les comento que en este caso yo, en vez de poner variable, puse const, porque después de que lo definí acá, yo no lo necesito modificar más. Después de decir que la respuesta correcta es 3, yo sé que eso no se va a modificar. Entonces, lo pongo como const, también como una especie de precaución, porque si llega a pasar algo misterioso que me manipula las variables, va a saltar un error. En este caso es como bastante básico lo que está pasando, no hay ninguna sorpresa ahí, pero en un ejemplo más complicado, donde tenemos más código, capaz que entre en medio, no nos dimos cuenta, por ejemplo el más que les puse hoy. Si no están atentos a que el más les cambie el valor, capaz que ponen en algún lado más y zápate, les cambió el valor. Y hay algunas otras cosas que pueden de estar escribiendo que le pueden errar y que le cambie el valor. O sea, no voy a hacer un compilado de todos los errores que pueden pasar, pero nada, esto es como una precaución. Si cambia, el mismo navegador se va a trancar, ahí va a decir, se va a trancar y va a aceptar un error que lo van a poder ver en la consola. Si tienen la consola abierta, le va a mostrar error en línea tal, de tal archivo, no puede hacer tal cosa. Que está bueno porque ustedes se aseguran ahí que si pasa algo que ustedes no quieren, salta el error. Bueno, entonces ahí lo único que tenemos es definir las variables, conectar las cosas, pero no estamos haciendo nada todavía. Entonces acá viene la parte del, vamos a hacer algo con lo que escribió el participante. ¿Qué es este bloque de código acá? Leyéndolo, me parece que se entiende bastante. La parte de la sintaxis y por qué, si se ponen las cosas así, lo vamos a ver la que viene. Pero la idea es, si la respuesta, que es la respuesta que dio el participante, es igual a la respuesta correcta, entonces el texto que yo voy a mostrar es correcto. Si no, el texto que voy a mostrar es intenta de nuevo. Esto es una estructura que, si ya han visto algo de programación, es un if-else, es un condicional que tiene esa condición donde pedimos que las cosas sean iguales. Este igual con un solo signo no es lo mismo que este igual con dos signos. El igual con dos signos lo que hace es compara lo que hay a la izquierda con lo que está a la derecha, a ver si son iguales las dos cosas. Y el signo de igual solo lo que hace es asigna el valor de lo que está a la derecha, se lo asigna a la izquierda. Por ejemplo, acá, respuesta correcta igual 3, lo que hace es decir, la variable o la constante respuesta correcta vale 3. Acá, respuesta con dos signos de igual, respuesta correcta, lo que hace es comparar, a ver si son los dos iguales. Y acá hay una pisadina, hay una chance de errarle. Si ustedes están escribiendo, acá en vez de ponerle 2,
le ponen un solo signo igual, se arma lío. Porque acá si ponen un solo signo igual, lo que están diciendo es respuesta, dale el valor de lo que está a la derecha, se arma lío. Pero como nosotros dijimos todo cons, no sé qué, zápate, ahí el navegador va a saltar, va a decir, acá estás cambiando algo, ojo que estás cambiando algo que no querías cambiar. Entonces, no es por la galería, no es una pavada esto de ponerle cons, te ayuda, digamos, y es muy común, en vez de poner dos signos igual, poner un signo igual, y no te enteras, porque nada, acá el tipo dice un signo igual, sí, verdadero, dale para adelante, y nunca caes en el falso, ¿y qué está pasando? Bueno, es como una manera de cuidarte de eso. Ya les digo, no se asusten con la sintaxis y todo eso lo vemos la que viene, la sintaxis FDLI. La cuestión es que podemos tomar el valor de la respuesta y compararlo con la respuesta correcta y modificar el valor de este párrafo que ahora no tiene nada y en el momento en que apriete va a aparecer algo. Acá tengo linkeado el ejemplo, está por acá arriba. Si yo acá le pongo algo que le erro, me pone intenta de nuevo. Y si pongo algo que acierta, me pone correcto. Acá, si veo el código fuente, esto es lo mismo que les puse recién. Es el mismo código que está, perdón, el mismo código que, vamos a hacer así, el mismo código que estaba acá. Perdón, el mismo código que está acá a la derecha. ¿Está? Nada más que está dentro del template, adentro de la base que habíamos hecho, pero es el mismo código. ¿Está? Lo que les mostré recién es esto que está acá. Esto es lo mismo. Y si vemos el JavaScript, que es esto que está acá, tiene lo mismo que tenían ahí. O sea, después si quieren ver la presentación van a ver que lo que está linkeado acá es lo mismo que está acá. Ahí en este caso no les hice trampa como la otra vez que les metí acá un nivel listener. Pero acá es lo mismo. Entonces pueden ver el ejemplo, lo pueden correr, van a hacer lo que quieran. Entonces, hago otra pausita, así me tomo otro traguito de agua. Es mucha información, es mucho volumen. Ya les digo, les insisto con esto, no se abrumen, porque es un montón de información, no tienen por qué entender todo ya. Pero si quieren hacer alguna pregunta, adelante. Bueno, entonces continúo. Y ya casi que estamos liquidando. Recién vuelvo un poquito para atrás. El ejemplo que mostraba es con el participante. Escribe acá la respuesta, puede escribir lo que quiera, y le da el botón evaluar y le ponemos el mensaje. Ahora, a veces que uno, por ejemplo, está llenando un formulario o algo, en vez de darle al botón, lo que hace es apretar Enter, ¿no? Porque les ha pasado que están escribiendo y apretan Enter. Entonces le dejo como ejercicio tomar ese mismo ejemplo que yo ahora lo voy a subir y que lo van a tener ahí a mano, que tiene el mismo código que les mostré ahora, pero en vez de tener el botón, le vamos a sacar el botón. Entonces, en vez de que sea eso, apretando el botón, que sea con el participante apretando la tecla Enter. ¿Está? Entonces acá el participante va a escribir la respuesta, le va a dar Enter y le vamos a mostrar el mensaje, si acertó o si erró. ¿Está? Es la misma tarea, digamos, pero solo que en vez de con el botón, con el Enter. ¿Está? Entonces, ella se las dejo como tarea para el fin de semana. Lo que les cuento así como ayuda, como tip si quieren, es que acá tienen el código del ejemplo con el botón. Dentro del código de con ejemplo con el botón, al HTML lo único que tienen que hacer es sacar del botón. Listo, ya está. Y después en la parte de JavaScript, pueden reciclar, como yo les decía, evaluar respuesta, lo pueden reciclar, porque no, o sea, lo único que hace esto es, toma el campo, muestra acá y no sé qué, no tiene nada que ver con el botón. Ustedes se fijan, no está como enganchado eso, es como una unidad. Al único que está enganchado es al campo que tiene que leer y al párrafo que tiene que escribir. Pero después todo lo otro no le importa.
Entonces, pueden reciclar ese mismo evaluar respuesta, y engancharlo de alguna manera. Acá tienen que tomar, ya pueden ir más arriba al ejemplo que les había mostrado del evento del teclado, de apretar la tecla. Pueden hacer algo así, como escuchar cuando estoy apretando la tecla, cuando la tecla sea Enter, entonces ahí hago la evaluación. No les digo todo porque si no, no tiene gracia, pero les digo que con lo mismo que vimos, pueden hacer ahí un rejunte de lo mismo que está en la presentación, con alguna modificación, con alguna cosita, porque tiene que ver que la condición sea que aprieta Enter. Y nada, eso, entonces lo mismo, pero que apriete Enter y le dé el feedback. Entonces ahí les dejo planteado ese ejercicio. Y ahora les voy a comentar lo que viene para la próxima. Así que hago otra pausita si tienen alguna pregunta del ejercicio, si tienen alguna pregunta de lo que vimos hasta acá. Y aprovecho, tomo cuidado. Bueno, entonces les cuento lo que se viene el lunes, que ahí ya vamos a estar cerrando la parte de JavaScript, la introducción. Después va a haber otra parte un poco más avanzada porque hay cosas acá que se pueden complicar. Entonces, para la próxima vamos a hablar de estos condicionales que mencioné ahora, que no entré en detalle, del if, else, de esas cosas que solo lo mencioné para tenerlo ahí a la vista. Vamos a explicarlo un poco más. Necesitamos, ahora con esto, ya alguna cosa podemos hacer, pero no podemos hacer, o sea, solo un ensayo podemos hacer. Podemos preguntarle a la persona que resuelva un problema y se termina ahí el experimento. Entonces, vamos a ver cómo hacer una lista para poder hacer una secuencia de experimentos. Podríamos usar objetos, y entonces al objeto, por ejemplo, le ponemos una propiedad que sea ensayo 1, otra que sea ensayo 2, pero sería bastante engorroso. Es más práctico hacer una lista para eso. Otra cosa que acá no lo puse en las slides, pero que creo que tengo un poquito de tiempo, aprovecho para mencionarles. Los objetos son bolsas de cosas, no tienen orden, o sea, no se confíen digamos, tratar de tomar la lista de atributos y tomo el primer atributo, así que es una bolsa. Entonces ahí, si tienen, por ejemplo, una lista de experimentos, como hoy les mostraba ahí un participante, puede tener experimento 1, 2, 3, en esa bolsa, capaz que si tratan de agarrarlo así nomás, les cae primero el experimento 2. ¿Tá? Después les voy a mostrar en qué situaciones les puede pasar eso. Obvio que si ponen experimento punto, no sé, bloque 1, va a llamar al bloque 1. ¿tá? Pero si hacen algo del estilo de experimento punto, dame todos los bloques, y de todos los bloques dame el primero, eso no le va a funcionar. ¿tá? Después vemos cómo. Y para eso se usan las listas. Las listas son cosas ordenadas. ¿tá? Los otros no se sabe. ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Si te toca, te toca. Y entonces podemos saber cómo hacemos para recorrer esas listas, que ahí vamos a usar los loops. Si ya han visto cosas de programar, vamos a repetir cosas ahí alrededor de esas listas. También podemos hacer loops que no estén en lista, digamos, fuera de las listas. Podemos, no sé, recorrer, no sé, hacer 10 veces, tirar un número al azar, lo podemos hacer, y para eso vamos a usar los loops, que hay de varias formas. Eso como estas cosas básicas, como de estructura, de que no sea solo una línea, no sea solo la secuencia de instrucción, también se pueden repetir, podemos hacer otras cosas. Y una cosa que no hemos profundizado, pero que nos va a servir, son los selectores. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un botón, o ninguno, pero imagínense que, por ejemplo, en un campo, en una tarea donde tengan varios campos de texto, donde tengan varios botones, y tengan que poner eventos a diferentes botones o diferentes campos de texto. Nosotros ahora no podemos, porque nosotros con ese query selector lo que hacemos es levantar el primero de todos los que hay en el arbolito. Y si tenemos varios, entonces no podemos elegir, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos selectores con un poco más de riqueza de vocabulario para poder recorrer ese árbol y llegar al que queremos.
Y además nos va a servir para el CSS. Tiene eso de bueno de que después que lo aprendemos para uno, nos sirve para el otro, porque son la misma sintaxis, es lo mismo. Entonces vamos a ver eso, condicionales, listas, loops y selectores. Les dejo acá este link a la documentación de Mozilla, que están estas cosas y está muy simpático, les pongo ahí. Acá está todo muy prolijo, está todo dividido en secciones, por ejemplo acá están loops, iteraciones, tienen todas las que quieran ver. Los IFEs, tienen arrays, son las listas, acá conexiones indexadas son las arrays, tienen toda la documentación ahí, está muy, muy prolija. Lo único que es un poco técnica, capaz que para verlo ahora es un poco más ágil, entonces se los dejo ahí como para que lo tengan a mano. Y acá la lista de referencia de todas las cosas que hemos visto hoy, y al final les dejo los links a los ejemplos. ¿Está? ¿Alguna pregunta para las cosas de hoy? Bueno, si no hay preguntas, le damos la palabra a nuestra anfitriona para que cierre la sesión. Y con esto hay un bizcocho. Mañana, hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Exacto. Iba a decir hasta mañana a las 8, pero no. Nos vemos. Sí. Hasta